Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a un capítulo nuevo. Hoy me acompaña una persona muy especial que conozco de hace muchísimos años, que es Alberto Porcel. Él es cantante de ópera, él es tenor, ha trabajado en grandes escenarios como por ejemplo el Auditorio Nacional, el Teatro Principal de Zaragoza, el Teatro de la Latina, en fin, ¿no? El Palacio de Carlos V de Granada y un largo etcétera, ¿no? Podría decir varios sitios, ¿no? en donde ha estado trabajando. Muchísimas gracias, Alberto, por venir y bienvenido a este espacio. Yo te quería preguntar así lo primero, ¿cómo llega uno a ser cantante de ópera? ¿Cuál tiene que ser tu formación, etcétera? Cuéntanos un poquito, ¿no? Para que la gente lo sepa. Bueno, en mi caso, el cantante de ópera fue de casualidad, porque, como tú ya sabes, primero yo estuve en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y a través de ahí, de hacer una prueba de canto, yo no había cantado en mi vida, pues un poco te vas metiendo en la música y los profesores que vas tomando te van dirigiendo según lo que van escuchando. Y una vez que yo ya salgo de la Escuela de Arte Dramático y decido investigar un poco sobre estos lares, ¿no? Me meto en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Un conservatorio de música, no tan al uso porque es el único que existe en España y te diría casi de Europa, que es únicamente para cantantes líricos. Y después del conservatorio sigues dando muchas clases con tu profesor o tu maestro de preferencia, ¿no? Que en mi caso es el barítono Federico Gallar. Vale, o sea, eso también es interesante, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, ya tiene los estudios, tiene la carrera, ha trabajado en teatros y demás, ya está, no para de formarse. O sea, no, la realidad es que los títulos valen para lo que son títulos, pero la formación no se acaba ahí y muy probablemente hay muchos cantantes que te dirían que en su titulación básica no encontraron la satisfacción de haberse dado por terminados. Nadie se da nunca por terminado en las carreras artísticas, o sea, y el que se da por terminado acaba en el cementerio de los artistas. Dar por terminado es yo ya he aprendido todo lo que tenía que aprender y yo ya no necesito ayuda de nadie. Y para mí eso como artista es un error, porque al final es un continuo aprendizaje. Los cantantes, ahora estamos hablando de ópera, los cantantes de ópera están continuamente pasando por distintos personajes, por distinto repertorio, y ya no solo hablamos de ópera, hablamos también de oratorio o hablamos de canción, de concierto, ¿no? Vamos pasando por distinto repertorio, la voz va madurando y va necesitando otro tipo de cosas. Entonces ningún artista que se precie llamarse artista ya puede decir, ya he acabado. Claro. Nunca acabas. Nunca. Y luego los papeles, lo que has dicho, o sea, son muy distintos entre sí. O sea, aunque tú seas tenor, ¿no? Te puede tocar un papel que no tenga nada que ver con el otro. Es muy diferente el tema canto al tema teatro. Porque en el teatro siempre o en la tele, ¿vale? Hablo de interpretación, siempre podemos engañar con la caracterización y con la voz, y se puede hacer un proceso de adaptación y tienes actores muy jóvenes que han hecho papeles de más mayores, pero en el caso del canto yo creo que es muy personal, es un camino personal que cada uno tiene y va mucho con la maduración de la voz y con tu vocalidad. O sea, por ejemplo, el tenor Ismael Jordi hablaba del Duque de Mantua, de Rigoletto, por ejemplo, que ha sido uno de los papeles que más se le ha pedido y él es uno de los papeles que hace poco, relativamente poco, hace unos años, estrenó en el Metropolitan de Nueva York. Y él decía que ya llevaban mucho tiempo pidiéndoselo, pero él es el que paró ese papel, porque tienes que estar vocalmente maduro y de cabeza, psicológicamente maduro para afrontar según qué papeles. Claro, o sea, y en el caso, por ejemplo, del Duque de Mantua de Rigoletto,
es mortal. O sea, Es el uno papel de que los, tiene de los mortales, es- o sea, claro. no calla, como decimos Exactamente. en la jerga de la profesión. O sea, no calla. No. O sea, desde el primer minuto y sale como ya con toda la fuerza del mundo Efectivamente. a escena. O sea, y aguantar así, o sea, tiene Es que un ser. papel que no calla. O sea, Claro. de estar todo el rato y ya no es aguantarlo vocalmente. En la ópera hay que aguantarla psicológicamente. O sea, para mí los cantantes somos como deportistas de élite. Total. O sea, cuando tú hablas con un deportista que se está preparando para los Juegos Olímpicos o para una maratón o para algo importante, ellos hablan mucho de la psicología y de cómo va a aguantar la carrera. Y aguantar una ópera es para mí lo mismo que aguantar una carrera. Psicológicamente te tienes que preparar de cuánto voy a dar para llegar al final. Claro. Y puedes dosificarte en cuanto no a puedes, debes dosificarte. Sí, pero claro, o sea, habla áreas, por ejemplo, que estén al principio de la ópera Sí. y que ahí tienes que echar todo y luego puedes dosificarte y luego volver. O sea, es que me parece muy complicado eso, ¿eh? A ver, siempre se ha dicho que no es lo mismo cantar dúos que arias que concertantes. Que los concertantes es cuando ya hay mucho jaleo, ya son muchos personajes, hay 4 o 5, ¿no? Las arias es donde es tu momento y es donde tú vas a intentar echar el resto. El resto hay que mantener o sea, mantienes, digamos, lo que es el nivel de tu canto y el máximo nivel posible, pero es donde tú ya puedes aflojar porque te estás apoyando en tu compañero, en tu compañera que está compartiendo contigo el número. En el caso de las arias o las romanzas de zarzuela, que es su parecido, en este caso estás tú solo y tienes que defenderla tú solo. Entonces aquí es donde tú vas a demostrar tus cualidades, tu vocalidad, tu maestría a la hora de cantar. Claro. ¿Cómo es el proceso de selección para entrar en una ópera? ¿Cómo es una audición de ópera? Pues esto pasa un poco como en el caso de los actores y de la interpretación. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Los teatros normalmente no te van a ver si no tienes un agente, pero los agentes quieren gente que esté trabajando. Entonces, como yo no estoy trabajando, no estoy con un agente y entonces el teatro no me ve. Vale. Entonces, esto es todo el rato la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, hay que buscar el hueco para meterte dentro del sistema. ¿Cuál es el hueco para meterte dentro del sistema? El más accesible a los cantantes jóvenes, el concurso. El concurso es un sitio donde los agentes y donde los directores artísticos de los teatros van a ir a ver qué hay por el mundo. Vale. Y ahí sí que hay posibilidades de que puedas acceder a esos teatros a través de personajes secundarios o personajes pequeñitos que llamamos partiquinos, porque son gente que tiene pocas frases, pero ahí ya vas entrando. Puedes solicitar naturalmente una audición en una agencia. Es más difícil entrar de esa manera que si ya estás trabajando, pero sí que te pueden dar las oportunidades para poder entrar. La manera que menos veo que se pueda entrar al mundo, a través de la producción de, vamos a hablar como en el fútbol, de primera, segunda y tercera división. Pues a través de las divisiones de abajo es difícil que alguien importante vaya a verte a esas producciones. No suelen ir. O sea, no es lo habitual. Es más habitual y más interesante el tema del concurso. El concurso, claro. Y luego al final, o sea, eso también te da como un enfoque, ¿no? A ti, porque también te puede perjudicar, yo creo, a nivel vocal, como trabajar mucho a lo mejor con producciones, digamos, de segunda, de tercera. Efectivamente. Y malgastar a lo mejor. Sí, porque fíjate, al final, yo esto lo hablaba mucho con mi maestro, dice, al final las producciones de tercera tienen la misma complicación vocal y la misma complicación interpretativa que si estás en el Teatro de la Zarzuela o en el Teatro Real. La diferencia es el proceso de ensayos que se ha llevado.
Tú en el Teatro de la Zarzuela sabes que vas a debutar un rol importante con esa dificultad, pero que vas a estar arropado y acompañado por un equipo detrás muy grande y por un proceso de ensayos en el que tú vas a poder trabajar y medir el papel. En el caso de estas producciones, por falta de recursos económicos, pues los ensayos son los que son. Y es para vernos y decir, a ver, ¿tú qué haces aquí? Yo hago esto, yo hago lo otro. Venga, pues mañana estrenamos o mañana nos vamos a Cuenca y lo hacemos. Esto es lo que hay. Pero si al final haces el Duque de Mantua, por ejemplo, que estábamos hablando, en esas condiciones, la partitura es la misma. Sí. Pero las condiciones de trabajo son las que son diferentes. Claro, totalmente. O sea, es como más agresivo, ¿no? Es más, con perdón, una hostia de realidad, de decir, te tiran a los leones, por decirlo así. Entonces, fíjate, tienes que estar, yo casi creo, más preparado casi para ir a ese tipo de producciones. Sí. Tienes que tener ya hecho el callo. Justo. Debutar así es muy complicado. Claro. Es muy complicado. O sea, yo creo que te sirve también un poco, como lo que has dicho, como para prepararte, ¿no? Yo creo que si sobrevives mucho a un ritmo de ese... O sea, yo lo digo... A ver, nosotros somos amigos desde que tenemos 16 años, o sea, porque es verdad. Entonces, quedar con Alberto muchas veces es... mira, he vuelto a las 4 de la mañana de Cuenca, puedo quedar mañana a tomar un café, pero es que a las 10:30 de la mañana tengo que ir a otro ensayo en no sé dónde. Ese ritmo, ¿no? De tan... Es súper tremendo. O sea, yo creo es un ritmo frenético. Claro. Y claro, ¿por qué? Porque las producciones a ese nivel pues no te dan un sueldo como el que te da el Teatro Real. Evidentemente, llegar ahí es muy difícil. Entonces tienes que compaginar muchos trabajos distintos con distintas compañías y es un equilibrio muy delicado que se rompe casi todos los meses. Siempre hay que discutir con alguien porque pone un ensayo, entonces no puedo porque me tengo que ir a no sé dónde, pero claro, es que es un ensayo ya, pero es que lo otro es trabajo pagado. Porque normalmente, seamos sinceros, los ensayos no están pagados. No, esto es importante y a mí, claro, o sea, yo lo sabía un poco pues por conocerte, ¿no? Pero los ensayos no se pagan. O sea, normal, a ver, en este nivel, muy habitualmente, evidentemente, en un nivel de Teatro Real o de Teatro Campoamor, o sea, un nivel ya bueno, siempre te van a pagar los ensayos. Porque hay un convenio, tenéis una protección, pero el problema es que muchas veces para trabajar tienes que caer en estas condiciones para que son trabajar y para empezar un poco, que me parece importante empezar. Sí. No todos tenemos la suerte de poder empezar por el Teatro Real. Es raro empezar por el Teatro Real. Y ya te digo que si muchas veces se empieza por ahí, también ha sido por el tema de los concursos o has ido por un tema ya muy fortuito de que te ha conocido alguien en concreto que te ha querido impulsar y empujar mucho. Si no, hay que empezar por aquí. Y también es importante empezar por aquí. Hombre, hay que reivindicar los derechos, naturalmente, y mejorar en las condiciones de trabajo. Pero hay que empezar por aquí, porque hay una cosa que los conservatorios, ni las escuelas, nunca, ni ningún profesor te va a poder enseñar, que es pisar el escenario. Y eso solo lo vas a tener pisando el escenario y haciendo un poquito de callo y de decir, mira, esto que me ha pasado en la siguiente función lo corrijo. Que también es difícil porque muchas veces tú haces me lo invento, un manojo de rosas el día 20 de abril y no vuelves a hacer otro hasta agosto. Pero es importante ir pisando el escenario, porque yo creo que es lo que le falta a mucha gente, que dices, tiene una voz maravillosa, tiene unas dotes maravillosas, pero le falta esas tablas, sí. Precisamente. Has hablado de subir, digamos, empezando desde abajo, ¿no? La importancia que tiene. ¿Hay casos que se dan también, esto por curiosidad, de gente que ha empezado muy arriba y ha tenido que bajar a segunda y tercera? Y gente que ha empezado muy arriba y ha desaparecido del mapa, efectivamente. Y ahí es donde entra lo que hablábamos al principio de la técnica y del aprendizaje. Gente que por sus cualidades vocales, yo es que no recuerdo el nombre, sé que hace unos años hubo un contratenor, que son voces rarísimas de encontrar, no es un tenor, una soprano, un barítono, o sea, son gente ya más complicada de encontrar vocalidades muy concretas,
que de repente, como que, ¡buah! Es que no recuerdo el nombre, salió, era por Estados Unidos, salió y empezó a hacer de todo. Y en 5 años desapareció. Desapareció de la faz de la Tierra. También es por lo que te digo, por que hay veces, esto lo decía Alfredo Kraus, que hay que saber decir que no a los papeles. Vale. O como hizo Ismael Jordi en su día, lo que hemos hablado del Duque de Manto, es decir, saber cuándo es mi momento para arriesgar, para estudiarme eso, y cuándo es, no, mira, Claro. Ahora mismo yo no puedo hacer esto. Ujú. ¿A ti te ha pasado con algún personaje de decir, no, esto de aquí a 2 años lo podré hacer? ¿Puedes decirnos con cuál? Sí, precisamente esto fue antes de la temporada pasada de La Latina, Ujú, del o sea, Teatro de la sería Latina. primavera del 25. Estaba yo preparando para este papel, que lo estrenamos en agosto, el Cardona, que es el tenor, el segundo tenor de la Francisquita. Ujú. Y me llamó otra compañía que se había enterado de que estaba haciendo yo Francisquita en La Latina, que lo íbamos a hacer, para ver si podía yo eran, no sé, 2 semanas, 1 mes como mucho, hacer el tenor principal. Yo les dije, mira, aparte de que estoy preparando la temporada de La Latina, en este caso, les dije, es que yo ahora mismo no me veo capacitado para resolver este papel, que es uno de los tenores de la zarzuela más complicados, en cuestión de 3 semanas. Ujú. Claro. Y yo creo que es mejor ser honesto con la empresa y con uno mismo, porque yo siempre que he aceptado un papel es porque sabía que yo iba a poder realizar ese papel hasta estando malo. Ya, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque eso ¿no? hay que tenerlo en O cuenta, sea, sobre todo en el nivel medio-bajo. Sí. Porque en el nivel medio-bajo no vas a tener un sustituto nunca. Eso quería preguntarte porque también, o sea, si no conoces un poquito el mundo como no escénico, normalmente hay un reparto, o sea, hay 2 repartos normalmente, ¿no? Ahora se va a haber 3 repartos. Entonces, bueno, Claro. si te pones malo, siempre tienes la opción de que otro compañero del otro reparto, que está en su día de descanso, te vaya Claro. a echar el capote y vaya a sustituirte. En el caso de la división media-baja, lo que pasa A es morir al palo. que pierdes el día de trabajo, no te pagan ese día de trabajo, y si has tenido suerte, has encontrado un compañero con mucha carrera, con mucho repertorio, que le han llamado y han dicho, oye, se ha puesto malo fulanito para hacer, por ejemplo, el Fernando de la Francisquita. ¿Lo tienes? Sí. ¿Puedes mañana? Sí. Venga, vente. ¿Cuál sería tu ópera soñada? ¿Tienes alguna ópera que te gustaría representar en algún momento? Sí. A ver, hay muchas. Pero para mí, una de las soñadas sería Pagliacci, Ujú. de Leoncavallo. Vale. Para mí, pero porque ya nos estamos adentrando en un tipo de ópera que es la verista, que esos autores que ya son el final de Verdi, Puccini, Leoncavallo, Mascagni, toda esa gente lo que hacía era, ya no es la ópera anterior más clásica que hacían y repetir letra, Ajá. y hay un número y luego hay otro número y ves cómo terminan los números, sino ahí ya empieza la música y empieza la música y no acaba, y no acaba, y no acaba hasta que termina la ópera. Entonces ya es una experiencia más parecida al teatro. Vale. Ya es, y van indagando en la profundidad psicológica de los personajes. Entonces para mí es una manera muy bonita de unir mis 2 formaciones Ujú. en ese tipo de ópera, ¿no? Claro. Y para mí Pagliacci. Qué Sería, bonito. pero que es muy complicada de abordar, es muy dura. Fíjate que es un acto, no es una ópera corta. Madre mía, o sea, es Pero- un acto, o sea, es Sí, como sí. un teatro, o sea, De hecho, normalmente lo que se hacen es cuando se representan estas óperas de un acto, se hacen 2. vale. Se suele hacer Pagliacci de Leoncavallo, un descanso, y se hace, pues por ejemplo, Cavalleria Rusticana de Mascagni, que es de la misma época y también de un acto. ¿Por qué? Porque para una programación de un teatro de ópera, hacer una ópera de 1 hora, hora y media, se les queda siempre
un poquito corto. Entonces se suele hacer ese doble programa. Claro, qué bonito. ¿Cómo acercarías a la gente, como más público general, a la ópera, que se tiene visto un poco como algo como muy clásico, como algo que ya como que cuesta acceder a la ópera? O sea, yo pienso que hay que incomodarse también un poco. A la gente al principio es como que puede llegar a incomodarte el escuchar una ópera que no sepas de lo que están hablando, que no entiendas el idioma, que no. Pero creo que hay que permitirse un poco la incomodidad a la hora de escuchar ópera. ¿Cómo lo acercarías? A ver, yo creo que esto es como todo. Si tú vas a probar a hacer algo nuevo, no te puedes quedar con la primera impresión o no te puedes quedar de, me gusta, no me gusta. Sino que también hay un poco que informarse y hay que dar los pasos adecuados para mí. Porque si, por ejemplo, si yo te llevo, me lo estoy inventando y seguramente meteré muchas patas, pero si yo te llevo a escalar y el primer día te meto una montaña imposible de hacer, seguramente vamos a salir los dos espantados y vamos a decir, yo aquí no vuelvo, pero vamos, ni loco. Y con la ópera pasa lo mismo. Tienes que, primero, está muy bien ir con alguien que sepa y que te pueda contar. Y con alguien que sepa no me refiero simplemente a un cantante o a un músico, también puede ser un tío que sepa mucho de historia de la música y que diga, hostia, mira qué interesante, esta ópera pasó en este contexto, supuso esto, y luego hay que ir bien preparado. Tú has dicho, es que no entendemos nada porque es en otro idioma habitualmente. Sí. Bueno, pues lo que yo hice cuando fui por primera vez a la ópera era, me llevaba leída el argumento y ahora, antes no lo sé, antes me imagino que no, pero ahora hay subtítulos. Sí. Lee los subtítulos y léete el argumento, y ahora, por ejemplo, siempre en los programas de mano están dividido por actos lo que va a pasar. Lee eso, y porque si en algún momento ya te cansas de los subtítulos y quieres focalizarte en la puesta en escena, lo que está pasando, más o menos sabes lo que va a pasar. Pero ir así en plan a la brava de, bueno, a ver qué me ponen... Tú eso no lo recomiendas, ¿no? Yo no, porque creo que es más probable que desconectes. Ajá. Claro. Porque es como ver una serie, como ver las primeras veces las series en inglés y en versión original. Las primeras veces es... Claro. Te cansas. Sí. O sea, te cansas mucho. Y claro, si ves un capítulo de 20 minutos de Friends, dices, bueno, tal, pero estamos hablando de estar una media de 2 horas y media, 3 horas, sí. Atento. Totalmente. Y luego también hay que buscar con qué empezar. Es lo que hemos hablado de lo de la montaña. No puedes empezar con lo más difícil. Si yo meto a alguien en su primera ópera a ver Wagner, seguramente no le va a gustar. Wagner no. Pues... Porque son 4 horas de música maravillosa, pero ya son 4 horas. Ya, es que 4 horas. Y si ya no se hacen películas casi ni de 3 horas. Ya, si la gente desconecta con las películas enseguida, de 3 horas. Sí, entonces métete a ver Un barbero de Sevilla, que es una comedia, que es muy, muy fresca. La música de Rossini siempre es muy, muy rápida, pasan líos muy rápidos, es más cómico. O vete a ver, si quieres algo serio, una Traviata, que son cosas de 2 horas, 2 horas y cuarto. Sí, pero claro, o sea, esto también se tiene como la imagen de no entiendo, no tal, no cual, pero en su momento muchas veces tampoco se entendía. Muchos artistas, o sea, muchos compositores, o sea... En su momento muchas cosas no se entendieron, efectivamente, claro, pero antiguamente la gente también estaba acostumbrada a ver estas cosas. También es que creo que con el tiempo hemos reducido el nivel de concentración. Eso desde luego. Las redes sociales nos han reducido mucho el nivel de concentración. No estamos acostumbrados a ver cosas de más de 1 minuto. Y se está hablando a nivel educativo, en los colegios. Yo con amigos que tengo, profesores, lo dicen. Hemos reducido el nivel de concentración. También tenemos que hacer un esfuerzo por concentrarnos en una tarea de más de 1 hora, 2 horas. Sí. Y eso es un aprendizaje también que hay que hacer. Evidentemente, yo cuando era pequeño y me llevaban a los conciertos del Auditorio de Zaragoza, pues había algunos que no los soportaba. Claro.
Sí, sí, pero tienes que ensayarlo, o sea, que entrenarlo al final. Sí, es como... y ojo, si llevas un tiempo y no te gusta, pues no te gusta. No pasa nada. No pasa nada. No vamos aquí de sí o sí te Sí tiene o sí que te gustar. tiene que gustar. No, Verdi, y hay gente que dirá, pues mira, me gusta Rossini porque es más cómico, tal, me lo paso mejor y no soporto la ópera barroca. Claro, eso será pues, Porque es por todo el gustos. rato mitología y el tipo de música me aburre. Claro. O no soporto Wagner porque son 4 horas que no... Claro, sí, sí, sí. O sea, también no tiene que gustarte todo. Ujú. Y- Luego hay sitios también en ciudades y demás, creo que es Viena, ¿no? Que se pone como muy de moda el voy a Viena y voy a ver una ópera, casi como una actividad turística. Sí, a ver, ¿Eso cómo lo hay ves? mucho... A ver, yo lo veo Sí. bien. Primero porque es trabajo para los músicos y para los cantantes. Y luego te da una oportunidad a un precio relativamente bajo de ver cosas. Por ejemplo, la ópera en Viena. Vas y por 3 euros puedes verla en los sitios que están habilitados para que tú la veas de pie. Pues oye, coges y dices, mira, yo voy a pagar 3 euros por lo que están poniendo ahora. Tienes que tener suerte cuando vayas. Hombre, los que están viviendo ahí pueden elegir, ¿no? Evidentemente, pero si tú vas de turista, pues es lo que te toca. Claro. Yo de hecho fui y me tocó Wagner, que a mí me gusta. A mí particularmente me gusta. Pero bueno, vas por 3 euros y dices, mira, me voy a quedar un acto. A ver qué tal. Y si me gusta, sigo. Y si no me gusta, me voy. Está muy bien. 3 euros Sí, sí, o 5, no sé si ha subido ahora, pero era un precio muy bajo. Está muy bien, sí, sí. Y como curiosidades, ¿no? También del mundo de la ópera, más de historia de la ópera. A mí Verdi me gusta mucho, o sea, esto que queda como de básica de ópera, decir que me gusta Verdi, pero es que me gusta. O sea, por ejemplo, Wagner no ¿Sabes qué pasa? Que Wagner es más espiritual y más... Es un poco Beethoven, Vale. en ese sentido. Alemán, es herencia alemana, ¿vale? Alemán. Alemán, es herencia alemana. Ellos en la música ven filosofía. Y Beethoven lo que hacía, por ejemplo, con su música era filosofía también, filosofía a través de la música. Sus sinfonías son ensayos filosóficos prácticamente. Y Wagner es un poco lo mismo. Wagner es eso sumado al nacionalismo alemán. Claro. Es decir, nuestra identidad, nuestra música, nuestra mitología. Entonces Wagner es un filósofo y Verdi para mí es un tío que sabía contar historias. Entonces Verdi es mucho más accesible que Wagner en ese sentido, porque Verdi lo que le importa es el dramatismo. O sea, Verdi lo que le importa es te voy a contar la mejor historia que pueda encontrar. Y por ejemplo, en el caso de Rigoletto fue así. Rigoletto fue un encargo de la Fenice de Viena. Y había muchos... o sea, no se encargó Rigoletto, se encargó una ópera. Y Verdi de repente empieza a mirar libretos. Y Verdi de lo que quería encargarse era de contarte la mejor historia que pudiera encontrar en el teatro contemporáneo, porque claro, ahora lo vemos todo como teatro clásico, pero eso no dejaban de ser obras de teatro contemporáneo, como si ahora nos ponemos a hacer La función que acaba mal, que ha estado tantas temporadas en Madrid, y coge un tío y dice, no, la voy a hacer ópera. Sí, 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 claro. O sea, es que hay que verlo con los ojos del momento, que muchas veces lo juzgamos con los ojos de ahora. Rigoletto fue muy problemática en su momento, ¿no? Tuvieron que cambiar mucho del texto. ¿Por qué? Porque Verdi le encantó la obra de Víctor Hugo, que se llamaba Le Roi s'amuse, que es El rey se divierte. Vale, sí. Ya Víctor Hugo tuvo tremendos problemas en Francia, porque, claro, estamos hablando de una obra que de lo que habla es de la corrupción y el libertinaje en las altas esferas en la corte francesa. Entonces, claro, estamos en otro país, estamos en Italia, pero Italia en ese momento, que era Venecia al que se lo encargan, o sea, Verdi le encarga, perdón, el Teatro La Fenice le encarga a Verdi una ópera, está bajo el dominio austriaco, que era la mayor potencia, el mayor imperio de ese momento, el imperio austrohúngaro. Llega en ese momento Verdi y dice, voy a hacer esto, y le dice el censor del teatro, mira, es que nos han dicho desde arriba que esto es un poquito problemático. ¿Por qué? Porque tenemos al rey
montándose las juergas más, una farra por la corte impresionante, violando. Claro, es que sí. Dejando, digamos, al mayor estamento, o sea, al mayor gobernante, que es el rey, por los suelos. Entonces, aquí es cuando el teatro, bueno, y Verdi y su libretista, que es Francesco Maria Piave, dijeron, vale, vamos a ver. Vamos a intentar, porque Verdi tenía clarísima esta historia. Y de hecho el trabajo más duro, que era el de la música, ya lo tenía claro. Entonces él no quería cambiar bajo ningún concepto esto. Y sobre todo porque él estaba muy interesado en la figura de Rigoletto. Ya. Que en la obra original se llama Tribulet. El bufón. Le apasionó. Es que ese momento es como de recuperar esas historias de personajes trágicos. O sea, le gustó tanto que su libretista le dijo, ostras, dice, es que este personaje lo podría haber escrito Shakespeare. Claro. Y claro, decir que Shakespeare podría haber escrito algo, es decir, que es cojonudo. Sí. Y entonces se tuvo que cambiar. ¿A qué? Pues se cambió el rango, ya no era el rey, era el duque, y se puso en Mantua. ¿Por qué? Porque el ducado de Mantua en esa época ya no existía. Y la familia que lo había gobernado, que eran los Gonzaga, habían desaparecido ya ese linaje. Entonces dijeron, bueno, nos podemos meter con esto porque ya es, digamos, historia antigua. Claro. Ya no existe esta familia, porque ya no hay... Los Gonzaga eran del Renacimiento y por ahí del Barroco, todo ese periodo estuvieron, claro, ¿no? Y el Rigoletto, ahora estamos acostumbrados a ver muchas puestas en escena de distintas épocas. Sí. Se han visto desde lo original que era, pues eso, Renacimiento, ese es el Rigoletto clásico, Renacimiento barroco, hasta hemos visto al duque de Mantua cantando con un micrófono y con un smoking. Sí, la de Miguel del Arco, ¿no? Miguel del a mí me encantó, creo. Y se cambia eso y también le dicen que, bueno, que el tema de la violación... que en escena no. Es que, a ver, o sea, es que esto es muy gordo, porque dices, voy a la ópera y claro, cuando tú ves Rigoletto con la gente vestida como en el Renacimiento, la historia pasa muy por encima, porque tú los trajes, no sé, los peinados, lo que sea. Ahora, cuando tú ves la producción como la que estuvo hace un par de años, la de Miguel del Arco, ¿no? Sí, creo que fue Miguel del Arco. Que pone el Rigoletto contemporáneo y moderno y ves a la gente que trata mal, que viola, que se excede, como van a pie los empresarios con Americana. Claro, al final, estos compositores y estos libretistas eran gente muy lista. Hombre, claro. O sea, eran gente muy lista que hacía lo que hiciera falta para poder hacer lo que ellos querían. Sí. Y al final podemos estar viendo estos trabajos contemporáneos gracias a que Verdi dijo, sí lo voy a hacer igual, pero lo voy a hacer de otra manera que a ti te parezca más suave. Claro, pero el mensaje es el mismo. Y es que el mensaje es el mismo. Hubo mucha gente que se molestó con la de Miguel del Arco como diciendo, menuda barbaridad. Y yo decía, pero ¿qué es Verdi? Es la esencia de lo que Verdi quería enseñar, que era la corrupción de las altas esferas. Sí. Y, por ejemplo, no me acuerdo quién fue este director, pero también se hizo en teatro con Macbeth. Uh-huh. Hace muchos años, aquí en el Español, se puso un Macbeth con Carmen Machi y con Gutiérrez. Gutiérrez era el actor, que ahora no recuerdo el nombre de Gutiérrez. Y hacían los dos, Macbeth y Lady Macbeth, y estaba ambientada en la corrupción política española. Claro. De hace años, estamos hablando. Pues todo el tema de los sobres, de las financiaciones. ¿Por qué? Porque las casas, los clanes escoceses los había convertido el director en partidos políticos. Claro. Y era una cosa que funcionaba. Y todo el tema de las brujas era la prostitución, era como en unos locales como en unos antros de prostitución, de transformismo, y esas eran las brujas que le inducían a Macbeth. O sea, que se puede hacer de todo. Sí. Se puede hacer de todo si la esencia es buena. Es la misma, y efectivamente. Verdi sabía muy bien lo que quería contar en el tema de Rigoletto, por ejemplo. Claro, sí. Y luego en Traviata también hay representaciones como muy contemporáneas, todo eso. Yo creo que Traviata es como que la gente está como más acostumbrada a verla, pero aún así hay escenas. Es que estamos hablando de que Traviata es una de las, si no es la más representada. Pero en su momento fue un éxito.
Traviata fue un escándalo, pero fue un éxito. Igual que Rigoletto tuvo todos estos problemas, pero el estreno fue un exitazo. Vale. O sea, al día siguiente del estreno de Rigoletto estaba la gente cantando La Donna en móvil por la calle. Claro, sí, es que eso es muy curioso. Porque los italianos lo que tienen contra otras corrientes operísticas, como la alemana, es que ellos lo que saben hacer es melodías. Puccini es melodía pura. O sea, y la gente va a una ópera de Puccini o a una ópera de Verdi y sale cantando. Ya, y se te queda en la cabeza por días. Tú vas a una ópera de Wagner y no creo que salgas cantando. O sea, es otra cosa distinta. Sí, qué curioso. Pero porque va yo creo, en la espiritualidad y de cada pueblo, de cada nación, y lo que quiere transmitir con la música y con su arte, ¿no? Sí. Y los italianos saben, pues, las melodías, la alegría, es todo. otra cosa. Total. ¿Estás preparándote ahora algún papel que nos puedas...? Pues mira, ahora mismo terminar? estoy en un periodo de estudio y de ir estudiando otro tipo de papeles, porque yo me he dedicado más en los últimos años a la zarzuela. Y ahora quería meterme más con la ópera y a preparar papeles. Estoy preparando el Alfredo de Traviata, estoy también intentando investigar sobre el Nemorino del Elixir d'Amor, la Lucia y la Memur, ese tipo de papel belcantista, que creo que el momento de hacerlo es cuando eres más joven. Claro. Porque son partituras más frescas, que van muy bien a la voz más joven. El bel canto es el predominio de la voz, ¿no? O de la escuela melodía. belcantista, o sea, que es con lo que se traduce el bel canto, es la escuela italiana del finales del barroco, clasicismo, romanticismo, que fueron ellos sentando las bases de esa escuela. Luego ha habido escuelas en cada país, menos aquí, que nunca nos pusimos de acuerdo qué escuela íbamos a tener. Pero está la escuela francesa, la escuela inglesa, la escuela alemana, pero la escuela belcantista italiana, pues de lo que habla es de una serie de bases técnicas para abordar ese repertorio operístico. Vale. Pues Alberto, muchísimas gracias. Por venir a este espacio y acceder a esta entrevista. Espero que hayas estado cómodo. Muy a gusto. No sé si se te ha quedado algo más de decir de Podríamos hablar, yo creo que eternamente. Sí, pero bueno, yo creo que al final, o sea, recomendar, ¿no?, a la gente que vaya a ver ópera. Sí. Que se permita al final el verla. Y dinos así como tres ¿qué recomendarías tú? ¿Cuáles recomendarías tú? Sí, 3 óperas. Traviata, de Verdi, Barbero de Sevilla, de Rossini, y Lucia di Lammermoor, de Donizetti. Vale. Esas 3 yo os las recomiendo ver. Qué una bien. más cómica, una más psicológica, que es la Traviata, que ya Verdi se empieza a meter con la psicología de los personajes, y una romántica pura, que es la de Lucia y la Memur, de amor trágico, vamos, a tope. Qué bien. Pues mira, ya tenemos recomendaciones para hacer caso. Así que nada, Alberto, muchísimas gracias de nuevo. Muchísima suerte con todos tus proyectos y a ver si dentro de poco pues nos cuentas tus nuevos papeles y tus nuevos escenarios maravillosos que estoy segurísima de que pisarás. Muchísimas gracias. Y a vosotros también, gracias por vernos y espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.